El tema que queríamos conversar, el día después de la crisis, ¿ya? Este es un tema bastante importante porque muchos nos estamos preguntando, muchos estamos teniendo la vaga ilusión de que el día 26 de abril todos podemos abrir la puerta, salir, ir a trabajar y todos felices como eran. No sé y no estoy seguro si el día 26 vamos a salir de nuestras casas. Lo veo bastante complicado porque recién los números se están sincerando y recién estamos empezando a entender cuál es el comportamiento de la curva. Y digamos, tomar decisiones de levantar cuarentena si es que la curva no ha estado controlada y si es que no hay una buena cantidad de ciudadanos que ya se han ido haciendo inmunes, ¿no? Recordemos que todos los recuperados ya son inmunes, ya les dio el virus, ¿no? Entonces ellos ya están protegidos, ya sacaron anticuerpos y ellos ya no se van a contagiar teóricamente, no hay casos de doble contagio por el mismo coronavirus. Entonces eh, tenemos que llegar a números de contagio mucho mayores. Lo más probable es que lleguemos a más o menos 20.000 para empezar a estabilizar esta curva, ¿no? Esta curva que empiece, digamos, ya a convertirse en una meseta. No es una situación tan grata, ¿no? Pero es lo que probablemente va a ocurrir en estas 2 semanas. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sabemos, el día 26 se va a levantar la cuarentena y lamentablemente acá yo hago un llamado a que no estemos en la idea de que, o la falsa ilusión de que todo va a regresar a la normalidad. Para ser claros, nada va a regresar a la normalidad y eso es un tema que tenemos que tenerlo claro y ya lo hemos hablado otras veces. El día de hoy quiero hacer un llamado más que a ponernos negativos, a entender que ante las situaciones de crisis o ante los problemas siempre hay oportunidades. Estamos en una situación de crisis no solamente personal, psicológica, económica, sino social en todos los aspectos. Hay muchas personas que la están pasando bastante mal, pequeños empresarios, medianos o empresarios no solamente pequeños, sino más o menos grandes, que están teniendo pérdidas grandísimas. Hasta incluso personas que vivían al día a día ya no tienen que comer. Personas han perdido sus empresas, empleados, trabajadores han perdido su trabajo eh, y muchas personas de verdad que están en una situación económica crítica y muchos ya no tienen ni siquiera para darles de comer a su familia. Es por eso que a veces decir quédate en casa, que es lo que el Estado nos ha dicho y es el mensaje que tenemos que repetir, pero a veces hay personas que están desesperadas, no porque dicen quiero salir a pasear o no porque dicen voy a salir a tomar aire, como nos puede pasar a algunos. Hay personas que están tratando de salir porque están necesitando trabajar y porque están necesitando de una u otra forma buscar de dónde sacar o de dónde prestarse o de dónde cacholearse para ir y comprar algo en menudencia para el caldo que van a hacer y que va a ser lo único que va a comer su familia ese día. La situación no está siendo nada buena porque si de por sí poder vivir, digamos, el día a día era complicado, imagínense vivir el día a día sin haber generado durante ya 30 días y el Estado te está pidiendo que aguantes 15 días más. Ya muchas personas no están aguantando y esto se está volviendo una bomba de tiempo. Quiero ser claro acá porque las medidas tienen que ser aterrizadas. Tenemos que entender que la cuarentena sirve si es urgente, si es necesaria también, pero creo que el Estado perdió muchísimo el tiempo en el tema de las pruebas. Si se hubiera realizado todo lo que se está realizando ahora desde un inicio, porque ya desde enero, más o menos febrero, se sabía que esto iba a ocurrir, no se tomaron las previsiones, se ha hecho perder mucho tiempo. Probablemente ya se estaría levantando la cuarentena, pero realmente no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana. El virus no se va a morir el día 27. El día 27 no es que vamos a salir de nuestra casa porque el virus murió. El virus va a continuar y probablemente de esa cifra de 7.000 que estamos el día de hoy, el día de mañana o el día 26 lleguemos a 20.000 o 15.000, ¿no? Y probablemente un mes después siguen habiendo contagios, 2 meses después también, y probablemente todo el año y probablemente un año y medio. Por lo tanto, acá lo que tenemos que entender es que nuestro estilo de vida tiene que cambiar.
Lo que tenemos que entender es que ya nada va a ser igual. Ese es un tema que se nos tiene que quedar metido en la cabeza. Lo hemos hablado anteriormente y tenemos que repetirlo. Los cambios se están dando. Cada epidemia ha generado cambios sociales. Entonces tenemos que meternos ese chip en que cuando salgamos de nuestras casas, el mundo como era antes ya no es el mundo antes del coronavirus. Es un mundo totalmente cambiado. Y nuestros hábitos también van a tener que ser distintos. ¿Qué es lo que ha pasado con países que, por ejemplo, porque muchos dicen que efectivamente se tiene que acabar con esta cuarentena? ¿Qué es lo que ha pasado con ciertos países que han sabido controlar el virus, el coronavirus, sin cuarentena? Disciplina. Si nosotros no tenemos la capacidad y la crítica para no ponernos en riesgo, es muy difícil que se levante la cuarentena. ¿Esto qué significa? Si el día 26 nos dicen salgan de sus casas porque el virus va a continuar, no es que el día 26 se acabó el virus va a estar en la calle y vas a tener la misma posibilidad de contagio, pero imaginemos que el día 26 te dicen salgan a la calle. Si tú sigues yendo al mercado donde hay mucha gente, te vas a contagiar. Y esta meseta, digamos, o esta curva que logramos contener, se vira al diablo. Lo que tenemos que hacer es agarrar ciertos hábitos y entender que ya las cosas no van a ser distintas. Ya no tienes que ir al mercado cuando hay mucha gente. Ya tienes que tratar, en la medida de lo posible, tratar de hacer compras, no de un día para un día. Sé que en muchos casos es muy complicado, pero se tiene que hacer. Ya no tienes que estar yendo a los supermercados, porque me faltó comprar esto, voy a ver qué compro. O sea, ya las situaciones ya no son así, tenemos que agarrar ciertos hábitos, por ejemplo, el tema del contacto físico. O sea, esas son cosas que ya van a tener que cambiar. Japón, por ejemplo, que no aplicó cuarentena, ahí no se saludan como nos saludamos nosotros de abrazo, chechera, ¿cómo estás? La mano, besito por acá. Son hábitos que tenemos que ir cambiando. Entonces, esto va a ser necesario para poder salir de este tema. Pero dentro de todo esto, hay un llamado en general, ¿no?, a que seamos conscientes de lo siguiente. La evolución, ¿qué es la evolución, no? O los negocios. Muchos dicen que los negocios, ¿no?, el más grande se come al más chico, o el más veloz se come al más lento. Bueno, lo que ha quedado demostrado a través del tiempo y a través de la evolución en sí, no es tanto eso, es la capacidad de adaptación. Y ese es el tema fundamental. La evolución de las especies, que era lo que decía Darwin, digamos que realmente lo inició Aristóteles, ¿no? Pero la evolución en sí, ¿no?, se da justamente por la capacidad de adaptación que tienen las especies. Y esta crisis, aunque suene feo lo que vaya a decir, van a sobrevivir los que tengan la capacidad de adaptarse, de que su cuerpo se adapte y sea capaz, digamos, de afrontar este virus y de tomar anticuerpos, ¿no? Capacidad de adaptación, pero también nuestra propia capacidad de adaptación ante situaciones distintas. Y eso es un elemento fundamental. Tenemos que meternos el chip en la cabeza de que ya las cosas no son iguales, de que lo que hacía antes no es lo que voy a hacer el día de mañana, de que si me dedicaba a tal cuestión de una forma, no voy a poder realizarla de la misma forma el día de mañana. Y esto tenemos que tenerlo claro. Tenemos que adaptarnos a la situación que se da ahora. ¿Y cómo nos tenemos que adaptar? Cada uno tiene que evaluar y ver cuál es o qué es lo que puede hacer. Recordemos que el peruano en sí es creativo y la creatividad no es algo que nos va a fallar. Los recursos sí, pero tenemos que buscar, digamos, plantearnos aquella necesidad de adaptarnos a esta situación, darle la vuelta a las cosas. Así como le damos la vuelta a la norma cuando nos dicen no hagas esto, ahora tenemos que darle la vuelta a la situación, darle la vuelta a la situación en este sentido, ¿no? A ver, disculpen un segundo. Entonces, el tema, como les seguía diciendo, es el siguiente, ¿ya? Es, tenemos que tener aquella capacidad de adaptación, tenemos que ser capaces, digamos, de darle la vuelta a las cosas y de meternos en la cabeza de que no
el mundo no va a ser igual y que ahora lo que me dedico voy a tener que dedicarme de otra forma, darle la vuelta a las cosas, porque en situaciones críticas o en situaciones de sobrevivencia, que es como la que estamos ahora, solamente permanecen o sobreviven las personas que tienen capacidad de adaptarse. Entonces, suena terrible lo que digo, pero lamentablemente es la realidad. ¿Ya? Entonces, bueno, justo me acaban de pasar una noticia, ¿no? De ciertas medidas, por ejemplo, dice, ¿no? Ceballos agregó que la medida incluir ya las actividades públicas, artísticas, culturales, deportivas, sociales, cines, ¿no? Va a quedar postergado y probablemente durante todo este año, ¿ya? Este es una mala noticia para algunos sectores y es importante, nuevamente, lo repito, que lo tengamos en consideración. Tenemos que pensar en hacer cosas distintas. Tenemos que adaptarnos y replantear muchas cosas. El mundo se está replanteando muchas cosas, se está replanteando temas de cómo es la economía, de cómo es el trabajo, de cómo son las familias, de cómo debe ser la educación. Te toca a ti, me toca a mí replantearme cómo va a ser mi trabajo. Ahora, yendo al tema del replanteamiento de la cuarentena. El replanteamiento de la cuarentena se va a tener que medir porque sí estamos ante una bomba de tiempo de muchas personas que ya no saben qué hacer. El Estado va a tener que tomar medidas y sí es un llamado a que el Estado evalúe todas estas personas a las cuales no le llega, digamos, la ayuda que el Estado ha ido planteando. Entonces, es urgente que se solucione este tema, es urgente que se vean, digamos, aquellas personas que no reciben ningún tipo de ayuda o beneficio, no tienen AFP, no tienen CTS, no son merecedores o no son receptores, digamos, del bono, ni de canastas, ni de nada, y que le están viendo mal porque no están pudiendo ir a trabajar. Entonces, se tiene que evaluar la situación también para estas personas. Tenemos que ir viendo otras posibilidades. Nuevamente, les digo, entendamos que esta situación no va a acabar ahora. Muchas cosas van a cambiar y tienes que aceptarlo. No puedes seguir con la esperanza de que esto va a cambiar ahorita. Esto no va a cambiar ahorita, no tienes que seguir con la esperanza, ¿no? De que 15 días más y todo regresa a la normalidad. Nada va a regresar a la normalidad. El virus tiene para bastante rato, va a implicar de que tú hagas cambios personales, cambios de conducta y sobre todo adaptar tu vida y tu trabajo a estas nuevas circunstancias. Es complicado, pero la única forma de que podamos sobrevivir es justamente en aquella capacidad de adaptarnos a estos nuevos retos. Creo que eso es lo que quería comentarles con respecto al primer punto. No sé si tienen algún comentario, algo que querían decir. Susana Villarreal, de verdad está difícil la situación de muchas personas. Así es, Susana. Muchas personas realmente no tienen que comer y, como digo, no están recibiendo estas ayudas y, este, y está siendo una bomba de tiempo para ellos. Hay que ver la forma de brindarles ayuda a aquellas personas porque en su cabeza ya está, o me muero de hambre o me muero de coronavirus, ¿no? Y la ecuación matemática es, si me da coronavirus, ¿no? El coronavirus tiene una letalidad del 2 a 3%. Bueno, tengo 2 a 3% de que me muera. Si no como, mi posibilidad de morir es evidente. Si no comen mis hijos, la posibilidad de morir es evidente. Entonces, ya las personas están bastante complicadas, muchas personas ya no jalan. En sí, digamos, muchos ya estamos, digamos, yo tengo muchos clientes que de verdad la están pasando mal. Evidentemente a todo el mundo repercute esta crisis. Tenemos que buscar salidas, nuevamente tenemos que buscar adaptarnos, ser creativos y buscar de una u otra forma las oportunidades dentro de los problemas. No sé si tienen algún otro comentario. Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿cuándo piensan que pueda comenzar a trabajar el aeropuerto? Mira, Romina, yo creo que el tema del aeropuerto va a ser probablemente una de las últimas cosas que empiecen a trabajar. A ver, yo espero, a pesar de que me van a linchar por lo que voy a decir, ¿ya? Pero espero que empiece a ablandarse un poco el tema de la cuarentena para ciertos sectores con ciertas restricciones. Eh,
uno no puede exigirle a la población algo que la población no puede hacer. Vamos a ser claros. Entonces, eh, de hecho, cuando se ha planteado todos estos esquemas de cuarentena y todo, ¿no? Hay una visión, hay algo, ¿no? Porque uno no solamente se le ocurre y dice, vamos a hacer esto, ¿no? Tiene que entender cuál va a ser el comportamiento social. ¿Cómo entiendes cuál es el comportamiento social? Tienes que conocer a tu población. Entonces, tú no puedes pedirle a tu población algo que tu población no es capaz de hacer. Entonces, acá es fundamental que entendamos eso porque yo creo que a ciertos sectores de la población ya se le está pidiendo más de lo que pueden aguantar. Nuevamente, muchos van a decir, Gustavo está fomentando este tema. No lo estoy fomentando, estoy siendo realista. No estoy diciendo que salgan, quédense en su casa, pero el Estado tiene que buscar soluciones para ciertas personas a las que las soluciones no han llegado. Entonces, si quieres pedirle a tu población A, tiene tu población que ser capaz de responder a A. Ahí viene el tema de fondo. Entonces, se tiene que reevaluar las medidas de cuarentena. Yo considero que no a largo plazo, no hasta el 26, sino un poco antes, se tiene que reevaluar y tomar, o sea, dar ciertas libertades a ciertos sectores porque no están pudiendo hacer las cosas y sí va a haber una crisis social que va a ser muy, pero muy complicada. Sé que se está tratando de proteger a la persona, sé que protegiendo a la persona se protege la economía, pero se está dejando de lado a cierto sector. Para que se proteja a la persona se tiene que dar la forma de que esta persona pueda sobrevivir por temas económicos. Hay sectores que no están pudiendo sobrevivir y ahí va el llamado. O buscas la forma de ayudarlas económicamente o buscas la forma, ¿no? Porque no tienes la manera de ayudarlos ni saber exactamente quiénes son, o liberas un poco esta libertad para que estas personas puedan de una u otra forma, bajo ciertas restricciones, dedicarse un poco a lo que están haciendo. Pero de todas maneras tiene que haber un tema de adaptación. Sobrevivir implica adaptarse. Y adaptarse significa buscar nuevas formas. Los aeropuertos va a ser dentro de las últimas cosas que se van a abrir. O sea, desde que empezó un poco la cuarentena, cuando ya se estaba hablando si se prorrogaba o no se prorrogaba, ¿no? Estamos hablando hace 15 días, ¿no? Hablábamos del tema y yo decía que lo más probable es que la cuarentena se vaya levantando por sectores y por regiones. Es lo que ya se está hablando y es lo que probablemente va a ocurrir. Por sectores y por regiones. Entonces, sectores me refiero a sectores de trabajo, industrias, ¿no? Entonces, el tema va por esa línea, ¿no? Sectores y regiones. Probablemente el tema de los aeropuertos se vayan abriendo en vuelos muy específicos, es decir, si se abren ciertas regiones, recordemos que Lima es una es la ciudad o el departamento que tiene más infectados. Por ejemplo, Ucayali es de los que menos tiene, o Puno. Abrir vuelos Lima-Puno será para que Puno se llene, digamos, de casos. Entonces, lo más probable es que se vayan abriendo, o la manera de abrirlo sería abriendo comunicación o abriendo vuelos con ciudades que tienen casos similares o que tienen la misma cantidad de epidemia, ¿no? O sea, la misma forma, digamos, de cómo se ha ido contagiando y cómo se está desarrollando esta curva de contagio, ¿no? Entonces, es un tema que va a quedar todavía hacia más adelante, ¿no? No es algo que se va a hacer ahora. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Romina nos vuelve a comentar. Yo pienso que es muy difícil mantener a un país por mucho tiempo cerrado y paralizado. Yo creo que lo que se debería estudiar es la manera de seguir produciendo con las medidas de seguridad respectivas. Correcto, ese es el tema que yo estoy comentando. O sea, tenemos que meternos el chip de que nada va a ser igual, tenemos que meternos el chip que tenemos que cambiar nosotros. Hay una frase que me parece sumamente interesante. Este, la otra vez la puse, leí su libro, que dice que si no podemos cambiar nosotros mismos, Frankel lo dijo, si no podemos cambiar nosotros mismos, perdón, si no podemos cambiar
las circunstancias que nos rodean, tenemos el gran reto de cambiar nosotros mismos. Y lo dice alguien que ha estado, digamos, en 4 campos de concentración. Y acá viene el elemento, ¿no?, que yo les decía. Tenemos que voltear la mirada hacia nosotros, dejar de esperar en qué momento se va a solucionar este tema, porque no se va a solucionar, nuevamente se los repito, tenemos que dejar de pensar en qué momento se va a solucionar y tenemos que dejar de pensar en quiénes nos van a ayudar, si el Estado nos va a ayudar o no nos va a ayudar, de dónde nos va a venir o no nos va a venir menos plata. No podemos cambiar, digamos, la situación que nos está teniendo acá, digamos, entre comillas, encerrada. No podemos cambiar la situación que no podemos ir a trabajar o producir como quisiéramos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reinventarnos, tenemos que adaptarnos. Y esa es la salida. Ese es el mensaje que hace unos días comentábamos. Ese es el mensaje al cual tenemos que llegar. Tenemos que cambiar nosotros mismos, voltear la mirada y decir, bueno, ahora nosotros tenemos que buscar la forma de volvernos más productivos dentro de lo que tenemos, ¿no? Ser personas más eficientes, más disciplinadas, más ordenadas. El día de mañana cuando salgamos a la calle, salir con justamente aquellas medidas de seguridad o restricciones que tenemos que hacer. Yo pienso que sí se deben de ir activando sectores cuanto antes, pero digamos, esto ya es una decisión que el Estado, en concreto al presidente, le compete, ¿no? Esa, digamos, de que uno pueda tener cierta manera, digamos, de conversar con algunas personas, pero este círculo de toma de decisiones que es el presidente del Consejo de Ministros y algunas veces el Estado Mayor eh, es bastante hermético, ¿no? Entonces, yo creo que es cosa que lo vayan evaluando. Hola Jack, ¿cómo estás? Margarita, me preocupa mucho que ya hay empresas que han suspendido los contratos a su personal y la ayuda no está llegando a todos. Efectivamente, es que estamos en una situación de crisis y como digo, tenemos que reinventarnos y tenemos que adaptarnos. Las empresas se tienen que reinventar y adaptar y la persona se tiene que inventar y adaptar. Ese es el tema que nos debe quedar el día de hoy como mensaje. ¿Hay salida? Hay salida. Por supuesto que sí. ¿Hay luz después del túnel? Sí. Pero ¿cuál es la luz? Es nuestra capacidad de adaptarnos. Es nuestra capacidad de, ante los problemas que estamos viendo, encontrar soluciones y sobre todo encontrar oportunidades. Entonces, aquellas empresas que sí, lamentablemente, hay empresas que están quebrando y eso es clarísimo. O sea, y es muy complicado decirle a las empresas, sigue aguantando tu carga laboral. ¿Sobre qué? No tienen ya de dónde. Entonces, es, ya se está rompiendo, digamos, esta cadena, digamos, que se quiso mantener en algún momento. Y es lamentable la situación en la que estamos, pero nuevamente, tenemos que ver la forma. El Estado está dando muchas ayudas, digamos, sobre este asunto y yo creo que de una u otra forma se está realizando, pero no está llegando a todo el mundo. Se están dando ayudas a empresas, a pymes, no a todas, a algunas, este, pero bueno, se está tratando de hacer lo que se puede, ¿no? Bueno, quisiéramos que las cosas sean de otra forma. Romina me comenta para los vuelos internacionales. Sí, los vuelos internacionales es bajo la misma idea que te digo, ¿no? Bajo la misma perspectiva. En la medida en que, por ejemplo, ¿dónde pueden haber vuelos? Te pongo un ejemplo, ¿no? Ucayali y Puno, que son las ciudades que menos tienen, ¿no? O los departamentos, digamos. Entonces, entre ellos pueden eh, tener, digamos, vuelos porque su curva de contagio es similar, ¿entienden? Si uno disparara, el otro vamos a hacer lo que dispare. Entonces, con respecto a los vuelos internacionales, el manejo debe ser exactamente igual, ¿no? Si tenemos que un país ya salió de su curva de contagio, ya se ha vuelto manejable, ya más del 50% de su población ya ha adquirido, que ese es un tema que hablaremos más adelante, pero que ya ha adquirido ya se ha vuelto inmune a la enfermedad, ya existe aquella posibilidad en que se abran las fronteras y se retomen los vuelos. Ahorita pues que haya un vuelo con Estados Unidos, ¿no? Sería una locura, ¿no? Veo poniéndoles como ejemplo, Nueva York tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes que Lima y Nueva York o sea, tiene más de 100 y pico mil infectados. Este,
Bueno, ahorita las cifras se las digo exactamente, pero les estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? En que no podemos, digamos, abrir fronteras o no podemos abrir nexos de comunicación, como los vasos comunicantes cuando nos enseñaban en el colegio, ¿no? Tú podías tener un vaso con un tubito acá comunicante con otro vaso, ¿no? Si tú cerrabas el vaso comunicante, este vaso podías llenarlo y este mantenerlo vacío. En este ejemplo, este vaso puedes tenerlo lleno de contagiados y en este acá vacío. Si abres, ¿no? La conexión, lo que va a ocurrir es, van a pasar todos los contagiados al otro y se va a igualar. Eso es lo que no queremos y eso es lo que se tiene que evitar, ¿no? Eliminar, digamos, estos vasos comunicantes. Este, bueno, acá mi tocayo me pregunta, ¿qué ministro de salud ha sido mejor? ¿La señora generala que imponía disciplina a los teranos o el actual ministro de parecer? Bueno, que jure por Dios o no jure por Dios no es relevante porque uno asume el cargo de ministro y no asume el cargo de cura o de sacerdote. Sonará feo lo que estoy diciendo, pero lo que se necesita en los cargos es gente técnica. No porque seas un buen creyente significa que seas un buen técnico, no porque seas un mal o viceversa, ¿no? O sea, porque seas creyente significa que seas un buen técnico y lo contrario. Pues puede ser un muy buen técnico y no ser creyente. Evidentemente yo soy una persona creyente, pero uno no tiene, digamos, que discriminar las capacidades de las personas según sus creencias. Si la persona es atea, es agnóstica, cree en Buda o cree en quien quiera creer, eso es su tema, es su ámbito personal y se respeta. Este, si es un médico capaz y sobre todo, acá vamos a ser claros, acá implica el tema de salud pública. Tú puedes ser un muy buen cirujano, pero no significa que seas un muy buen gestor en salud pública, que es lo que se necesita para manejar, digamos, la salud de todo el país, es eso, ser experto en salud pública. Con respecto a la doctora Pilar Macetti, que es la que está encargándose del tema de salud, ella ya fue ministra y me parece, digamos, que tiene capacidades más que claras. No sé si es creyente o no es creyente, nuevamente digo, tus creencias no te llevan, digamos, a que tu desempeño como técnico sea el correcto, ¿no? Acá lo que importa es que seas una persona capaz, seas una persona honesta y con valores y principios. No todas las personas que tienen valores y principios creen en Dios, como no todas las personas que creen en Dios tienen valores y principios. Entonces, el tema va por esa línea. Mi opinión personal del ministro, bueno, creo que tiene muy poco tiempo para poder dar una opinión concreta. Si a uno les cae bien, les cae mal, si es más de cierta tendencia ideológica de un lado o de otro lado. Miren, al final, como se dice, bueno, estamos en una situación crítica que no tenemos mucho tiempo para evaluar, pero creo que hay que dejarlo trabajar todavía, ¿no? Eh, Esa es mi opinión con respecto a este ministro, ¿no? Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Judith, ¿qué tal? Bueno, estas son, digamos, las intervenciones que hemos estado teniendo. No sé si hay alguno que me estoy olvidando. Romina, Jack, Margarita, Miguel Ángel, Ricardo, ¿cómo estás? Este, ya, Adriana, ¿qué tal? Bueno, el otro tema que íbamos a hablar, ya estamos 1 hora y cuarto conversando bastante. Sí, bueno, la iluminación, todo esto nos ha malogrado un poco el tema. A ver, espérenme un segundo. Voy a ver si puedo prender una lucecita por ahí que puede ser que nos ayude un poco. Más que me estoy congelando. A ver, esta luz nos ayuda. Creo que no ayudó mucho, pero algo es algo. ¿Ya? Este,
Bueno, lo que les estaba comentando, ¿ya? Eh, el último punto que quería tocar es sobre la corrupción en tiempos de coronavirus. Esto es un tema bastante importante. Ya los que me conocen saben que el tema de corrupción es uno de los elementos que normalmente toco. De hecho, en campaña fue un elemento fundamental. Saben algunos mi historia personal con respecto a este tema y mi lucha frontal con el tema de la corrupción. Pero quería, digamos, hablar un poco del tema. Lamentablemente no vamos a poder extendernos mucho, este, pero hablar del tema de corrupción en época de coronavirus es fundamental por dos elementos. Uno, porque si el día de hoy estamos en un sistema de salud sumamente precario, que el gobierno, dentro de si están bien, están mal, sus errores y sus falencias, ¿no? Les ha tocado pelear contra este tema y tratar de cubrir estos parches que se dejó. Si tenemos un sistema de salud tan precario, es por culpa de que hace más de 30 años, ¿no? O más, el sistema de salud ha sido el sector salud ha sido uno de los sectores que más se relegó. Los gobiernos no se han preocupado por el sector salud y el día de hoy estamos pagando esas consecuencias. Un sistema de salud que no solamente tiene errores en muchos temas, la calidad es malísima, sino que además está plagado de temas de corrupción por muchos lados. Entonces, tenemos todo el tema de burocracias, todo el tema de complicidades en los ministerios, en los hospitales, en las compras, en las atenciones, en las contrataciones. Entonces, por todos lados, el tema de corrupción en el sistema de salud es claro. Y acá viene la reflexión del día de hoy. Y lo voy a poner así de claro. Hoy no estaríamos tan jodidos, hoy no estaríamos tan jodidos si es que no hubiera habido tanto corrupto en los gobiernos como hemos estado teniendo. El sistema de salud o las personas que están muriendo, ¿no? Todos los casos de aquellos muertos que no son cifras, son personas, son nombres, son personas que tienen un padre, una madre, un esposo, hijos, amigos. Si todas estas personas han estado muriendo, no solamente es por la falta, digamos, por el virus, ha sido porque hemos venido con una serie de ladrones y corruptos que han generado que nuestro sistema de salud sea malísimo. La culpa de aquellos fallecidos en buena parte es de aquellas personas corruptas que nos han ido robando como país. Y esa es la reflexión del día de hoy. Nuestro sistema de salud ha ido cobrando vidas no solamente por el coronavirus, a lo largo de todos estos años. Y lamentablemente ha sido por culpa de estas personas. La corrupción el día de hoy nos está pasando la factura y nos está pasando una factura sumamente dolorosa. Cuando hablaba del tema de corrupción en campaña, ¿no? Muchas personas me decían, oye, pero el tema de corrupción y lo veían muy lejano, ¿no? Decían, sí, esos son los cuellos blancos, ¿no? Los jueces, ¿no? Aquellos que los han metido, Odebrecht, Dani Montero, todos estos patas, ¿no? Millonarios. Bueno, la corrupción ya tocó la puerta de tu casa. Con este tema del coronavirus, el coronavirus viene atrás con otro virus que se llama corrupción. Y esta corrupción ha sido la que nos ha llevado acá. El día de mañana, cuando nos enfrentemos, porque nos vamos a tener que de una u otra forma enfrentar con esta enfermedad de forma personal, no solamente como sociedad, sino de forma personal, el día de mañana, cuando nos enfrentemos, vamos a sentir cómo la corrupción ha ido dañando la sociedad, ¿no? Y ahí vas a entender lo importante que es que no haya corrupción en el país. Ahí vas a entender lo importante que es que cuando viene un funcionario y te dice, Cholito, dame esto para poder apurar con tus papeles, vas a decir, oye, este pata, ¿no? Yo estoy, o sea, si yo transo con él, estoy cagando a la sociedad, la estoy jodiendo. Y al final es esa bola de nieve. El día de mañana nos genera esto. Vamos a ser simples y números. El presupuesto anual de salud el año 2019 era 15.000 millones de soles. ¿Saben cuánto se ha ido en corrupción el año 2019 según la Contraloría?
16.000 millones de soles. Es decir, más plata se llevan los corruptos que lo que se invierte en salud. Ahí está el tema. Si con eso no te queda claro por qué es importante luchar contra la corrupción, creo que, pucha, no sé qué más decir, ¿no? Ahora, eso es en términos generales. ¿Qué ha estado ocurriendo estos días de coronavirus? Lo que ha estado ocurriendo es lo siguiente. Hemos visto que han habido algunos casos, voy a ser muy puntual, ¿no? Por ejemplo, el tema de la compra de las mascarillas, ciertos materiales de protección o incluso de rancho para los soldados que estaban haciendo ronda. Hemos visto que, por ejemplo, cada rancho costaba 80 y tantos soles y se han ido determinando muchos casos de corrupción, el tema de la sobrevalorización en la compra de mascarillas que la Contraloría ya lo señaló. El Congreso, a pesar de que muchos no son hinchas del Congreso, yo tampoco es que sea hincha, pero valoro el trabajo que hace. El Congreso ha dado, digamos, una norma que, dentro de las cosas, digamos, ha regulado el tema del control concurrente. ¿Control concurrente qué significa? Normalmente, cuando habían compras, adquisiciones, contrataciones del Estado, ¿no? La Contraloría entraba y evaluaba cómo se había ejecutado y al final decía, ah, sí, miren, han robado tanto, ¿no? Pero ya cuando todo había ocurrido, ya cuando todo estaba, digamos, hecho, ¿no? Ahora lo que está ocurriendo es que el control se inicia o sea, empieza desde el inicio y va caminando a la par, se va ejecutando el contrato, ¿no? Entonces, ahí qué ocurre, que cuando empieza a haber algún tipo de fuga o algún desajuste, la Contraloría actúa inmediatamente, en tiempo real, ya no cuando las cosas están consumadas, ¿no? Entonces, ese control concurrente ha sido regulado por el Congreso, lo cual es genial, ¿no? Sobre todo en esta situación, y además ha regulado el tema de cuántos fondos se le debe dar a la Contraloría para que pueda realizar ese control concurrente. Algunos dirán, oye, pero ¿qué cosa es la Contraloría? Simple, la Contraloría es la entidad del Estado, es un organismo autónomo que se encarga de fiscalizar el uso del dinero de todos los peruanos, sobre todo en estos temas de contratación, para que no haya robo. ¿Ya? Entonces la Contraloría lo que hace es, va fiscalizando constantemente el uso de tu dinero, mi dinero y el de todos los peruanos. ¿Ya? Entonces se les ha dado, el Congreso les ha dado la herramienta a la Contraloría para que lo puedan hacer. Entonces, ok, y ahora puedes hacer control concurrente, es decir, ir fiscalizando durante el inicio y la ejecución de todo el contrato, ¿no? La pregunta que venía es, ya, pero ¿quién lo va a hacer? No tenemos inspectores. Y ahora se ha dicho que a la Contraloría hay que darle más plata para poder realizar ese control concurrente. Ese es un tema y es una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción, sobre todo ahora. El Congreso envió esa propuesta al presidente y el presidente la promulgó el mismo día. Evidentemente era una herramienta sumamente importante, ¿no? Ese mismo día se enviaron tres leyes para que el presidente las promulgue. El tema de control concurrente, que ya la promulgó, el tema de las AFPs, que todavía no la promulga, y el tema de los peajes, que tampoco lo promulgan, ¿no? Pero por lo menos avanzó con este tema que tiene que ver con la corrupción. Un tema fundamental es el tema de las canastas. Varios hemos, voy a apagar este tema que ya, varios hemos visto videos, fotos, etcétera, sobre las canastas. Voy a colocarles este tema, ¿no? Creo que no se está viendo. A ver, esperen un segundito. Bueno, simple. Les cuento un poco la noticia. Lo que les comentaba el policía es fundamental, ¿no? Se dijo que lo habían separado, pero aparentemente él visto hoy día una noticia y ha sido reasignado. Entonces, ¿eso qué significa? Lo han sacado de su puesto y lo han mandado a otro puesto, ¿no? Entonces yo creo que la policía debe ser mucho más coherente y eficiente en su investigación, ¿ya? Este,
Y con respecto al tema, digamos, de o sea, la Contraloría acaba de detectar ya 76 casos de presunta corrupción en entrega de bonos, de los bonos estos de los 380 soles, no sé si recuerdan, han detectado 76 casos de presunta corrupción en gobiernos locales y regionales y también se ha encontrado corrupción con respecto a las canastas. Entonces, creo que varios hemos visto memes, hemos visto situaciones, hemos visto memes con respecto a las canastas que se han ido entregando y hemos visto también que se han estado entregando a personas probablemente que no están en esta situación de pobreza, que creo que iba al fin al que se está haciendo, ¿no? Eh, Estamos haciendo con un grupo que se llama Nuevas Generaciones del Partido Somos Perú, que son justamente este grupo de chicos nuevos, digamos, es esta renovación política que se está tratando de hacer en el partido, que cualquiera de los que quieren va a participar, ¿no? No hay ningún problema sin necesidad de ser parte del partido, ¿no? Que es un grupo de jóvenes que se preocupan de la política y que de una u otra forma están ahí ingresando a ver cómo son las cosas. Entonces, con este grupo de jóvenes estamos armando, de hecho se ha avanzado ya bastante, con una base de datos con respecto a las canastas que se han ido entregando, cuáles han sido los insumos, por ejemplo, se han dado 5 kilos de arroz, 5 latas de atún, quinoa, leche, todo eso, estamos vaciando toda la información con los montos unitarios que han ido entregando, ¿no? Y estamos comparándolos con los montos reales que cuestan y hemos ido sacando números. Entonces eso lo estamos presentando en estos días a las autoridades porque evidentemente hay un tema que a nuestro parecer a primera vista hay sí una sobrevalorización sobre muchas cosas y por lo tanto está dando esta popular tajadita que no queremos, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra la corrupción. De hecho, un lema que siempre he dicho no es cero tolerancia con la corrupción. Tenemos que ser claros y drásticos en estos temas. Cuando hablo de reinventarse y cuando hablo de eh, ¿cómo se llama? Adaptarse a las nuevas situaciones, tenemos que hacerlo, pero dentro, evidentemente, de la moral, las buenas éticas y que no haya corrupción. Queremos una mejor sociedad, tenemos que luchar por eso. El otro tema que estamos denunciando con los chicos de nuevas generaciones es, además de los montos de las canastas, es a quienes se les ha ido entregando, ¿no? Entonces, si tienen denuncias al respecto, les pediría que me las hagan llegar para poder plasmarlas el día de mañana, denuncias que sean eficientes, ¿no? Que no solamente queden en una foto en Facebook, sino que realmente sean tramitadas a las autoridades que son encargadas de fiscalizar esto, ¿no? Sea la Fiscalía, sea la Contraloría, sea, digamos, los organismos encargados al respecto. Entonces, les pido eso, les pido que seamos vigilantes en tiempos de crisis de asistencia social, es donde se vuelve además, o sea, de por sí uno tiene que ser cero tolerante con la corrupción, eso nos queda claro, pero ya ser corrupto en esta situación ya no tiene palabras, o sea, si de por sí ya eres un delincuente por ser corrupto y ser ladrón, en una situación como en la que estamos, ya sinceramente no tiene nombre. Entonces, hago un llamado a todos los que están viendo de la ciudadanía en general, que si es que ven alguna persona que esté incurriendo en actos de corrupción, sea el que sea, no solamente con respecto a este tema, paró un policía y le bajaste plata, vieron que alguien le bajó plata al policía para que no lo multen, denuncien. Ustedes, nosotros, la sociedad, tenemos que ser las personas que creemos una sociedad distinta, que nos está dando la oportunidad de reinventarnos a nosotros mismos y de reinventar a la sociedad, no la desperdiciemos, aprovechémosla. Entonces, creo que este, son todos los comentarios que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Carmen, felizmente el virus de la corrupción sí se puede eliminar, denunciarlo es el primer paso y después juicio, y todo lo demás ya sabemos. Efectivamente, tenemos que volvernos como sociedad drásticas con este tema. El virus de la corrupción sí se puede acabar. No existe vacuna para eso. La vacuna somos nosotros. Nosotros somos la medicina para la corrupción. Tú,
está mirando, tu vecino, tu familiar, tu esposa, novia, tus hijos, todos tienen que meterse el chip anticorrupción. El chip anticorrupción va muy ligado al chip de la honestidad y el chip de no ser pendejo. Ser pendejo, digamos, para buscar soluciones, sí, o sea, que va muy ligado al tema creativo, pero el pasarse de pendejo viendo esta cultura, digamos, de sacarle la vuelta a la norma, es el inicio de la corrupción. Cambiemos el chip, cambiemos la sociedad, cambiemos nosotros mismos, reinventémonos y de verdad que la inseguridad en la que nosotros estamos viviendo ahora, el no saber qué va a pasar mañana, todo ese miedo que estamos volviendo a tener y que probablemente hace tiempo no sentíamos, que sean justamente la herramienta que nos lleve a hacer ese cambio. El miedo no es malo, la inseguridad no es mala. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo y que este sea el motor para que hagamos este cambio personal y social que tanto se requiere. El miedo nos llevó a sobrevivir cuando éramos cavernícolas y en muchas situaciones de la historia del mundo. Esta debe ser una nueva situación en la que el miedo a no saber qué va a ocurrir el día de mañana, el miedo al futuro, nos lleva a replantearnos y a reinventarnos, a adaptarnos, que va a ser la única forma que salgamos adelante como personas y como sociedad. Nos estamos viendo la próxima semana y ya saben, por favor, compartan, participen en las redes. Cualquier duda o pregunta que tengan, háganla. Ya saben, me pueden seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook como Gustavo Chesti Cardó. De verdad les agradezco mucho, ha sido una conversación bastante larga, pero bueno, la cosa es que vayamos participando y vayamos conversando. Nos vemos, un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.